Amigas y amigos, les saludo con mucho cariño y les cuento que un día como hoy, pero del año 1973, fallecía a los 91 años de edad y en Notre-Dame de Vilmougins, Francia, el pintor español Pablo Picasso. Pablo Ruiz Picasso, creador del movimiento cubista, nació en Málaga, España, un 25 de octubre de 1881 y es considerado uno de los mayores artistas del siglo XX. Pintó más de 2000 obras que se encuentran en museos y colecciones de toda Europa y del mundo. Guernica es una de sus obras más famosas y la pueden ver en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid, por si van por allá. Esta obra se refiere al brutal bombardeo de la localidad de Guernica por parte de la Legión Cóndor a petición del general Franco. El bombardeo tuvo lugar el 28 o 26 de abril, si recuerdo bien, en 1937, y el cuadro simboliza todo el horror de la guerra y de la tragedia de la muerte de muchas víctimas inocentes. Picasso está enterrado en el Parque del Castillo de Vauvenargues, región de Bouches-du-Rhône, en Francia. Pues esta noche recibo a María Elena Noval, una muy importante y renombrada crítica de arte en nuestro país, a quien agradezco el paréntesis que hizo en su agenda de trabajo para estar aquí y platicar de sus últimas y muy interesantes actividades. Les recuerdo que pueden ver este programa también en www.youtube.com/Tacos y Caviar y en Facebook Tacos y Caviar TV. Para todos nuestros seguidores, un saludo. Yo soy María José Lazo y estos son mis Tacos y Caviar, desde la Fundación Zabaleta Elizondo en Cuernavaca, Morelos, México. Comenzamos. Este programa es patrocinado por Fundación Zabaleta Elizondo, Educación, Arte y Cultura. María Elena Noval, bienvenida. Muchas gracias. Ya es de la casa ella. Sí. La verdad. Sí. Dejó un tiempito de venir a Tacos y Caviar porque ha tenido muchísimo trabajo y de eso nos va a platicar. Lo último, venga. Lo último, la exposición dedicada a la memoria del padre Armando Vargas Caraza. Fíjate que ha sido una gran sorpresa para mí, no para la gente de Cuernavaca, porque la gente de Cuernavaca lo ha querido siempre y lo ha recordado. Sí, pero también siempre. Ha sido una gran sorpresa porque todo lo que tú recopilaste así como que es impresionante y o sea, te quedas así con el ojo cuadrado de dónde sale tanta foto y tanto recuerdo. Sí, fíjate que hicimos una pequeña convocatoria de 2 semanas para ver si la gente nos lleva fotografías del padre Armando. Resulta que llegaron más de 200. Con esto me di una idea de la importancia del padre Armando en esta época, porque él murió en 1986, fundó la escuela en 1945 y en el marco del festejo del 67 aniversario del Colegio Cristóbal Colón se nos ocurrió hacer una exposición de la historia del Cristóbal Colón en imágenes y específicamente enfocándonos en el padre Armando. Pero bueno, como te digo, hicimos esta pequeña convocatoria, llegaron tantas fotografías que esto nos dio la idea de ampliar el proyecto. En realidad íbamos a trabajar con material de archivo y algunas cuantas que nos llegaron, pero entonces nos dimos cuenta de que la gente quería algo mucho más grande. Te digo la gente porque empezamos a hacer entrevistas y se empezó a incorporar al proyecto la serie de alumnos, una gran cantidad de alumnos de la escuela, porque ya sabes, con esto de las redes sociales, están todos enlazados. De repente nos dimos cuenta que había una página de Facebook de exalumnos del Colegio Cristóbal Colón. Y, muy amplia. Sí, con, no sé, miles de asociados. Entonces empezaron a pedir que hubiera también el desfile del exalumno. Y bueno, ustedes estuvieron ahí, la verdad fue muy emocionante ver a toda esa gente regresar a la escuela y se sentían como niños marchando, con tanto ímpetu, con tanta emoción, con las ganas de revivir aquella historia del padre Armando. ¿Y cuánto tiempo te tardaste en montar todo eso? Precisamente en recibir todas esas fotos, porque esas fotos la gente las trajo, ¿no? Fíjate que el gran problema técnico, bueno, siendo historiadora del arte se me presentaba el gran problema de que no era el material artístico. O sea, yo tenía que trabajar con material que era básicamente anecdótico. Entonces, ¿cómo presentar
fotografías chiquitas, grandes, a color, sin color, antiguas, nuevas, de todo tipo, y muchas de ellas mal tomadas, ¿no? Y ya pasadas, o sea, ya inclusive hasta muy dañadas, incluso de ellas dañadas y con humedad y todo, ¿no? Entonces, bueno, consulté a un amigo, Fernando Arechavala, museólogo, creador de guiones de museos muy importantes en la Ciudad de México, y me dijo, no, lo que tienes que es digitalizar todo este material. Y en el proceso del guión museográfico se nos fue ocurriendo que podíamos presentarlo como si fuera la gran narrativa, el cuento de la historia, la narración de la historia de la escuela. Por eso escogimos el formato de presentarlo a través de impreso como si fueran películas. Ya por ahí yo creo que van a ver las imágenes. Así es. Entonces, pues es como la gran historia de la escuela, y la exposición está dividida en 6 temas, comenzando por supuesto por la historia del padre Armando, quien nace en Jalapa, Veracruz, el 20 de mayo de 1914. Y luego llega a la ciudad de Cuernavaca, bueno, se ordena sacerdote en la Ciudad de México, llega a Cuernavaca como prefecto del Seminario de San José, y entonces, bueno, funda el Colegio Cristóbal Colón. No solo en aquel momento, bueno, el padre desde luego no tenía cédula profesional de maestro, y en aquel momento lo ayuda Rafael González de Alba, profesor aquí establecido en Cuernavaca en esa época, y otros tantos profesores que, si van a ver la exposición en el Colegio Cristóbal Colón, se darán cuenta. Hay un texto de sala muy amplio que tiene como 70 nombres de personas importantísimas que han hecho de esa institución lo que es. Claro, ¿y cuánto tiempo va a estar esta exposición? Todo el mes de abril, todo el mes de abril. Y después... Empezamos a finales de febrero y hemos tenido me contaste que iba a ser itinerante después. Sí. Bueno, por supuesto se va a ir a Cuautla también. Por supuesto se va a ir a Cuautla, claro que sí. Y estoy gestionando mandarla a otros municipios del estado. No es fácil porque, bueno, despegar las mamparas y los textos de sala. Algo interesante que hicimos fue aprovechar los diálogos con la gente y las entrevistas para hacer lo que se llaman textos de apoyo o textos de sala, que son los textos que nos van indicando desde anécdotas de la vida de la escuela o desde anécdotas de la historia del padre Armando, como por ejemplo el padre Armando tenía un perro que se llamaba Goofy y que lo acompañaba a dormir la siesta en la tarde, y entonces el perro no quería a los internos, por ejemplo. O a tal exalumno le dicen la chancla Sandoval porque acostumbraba a llegar de mocasinos a la escuela y un día así lo apodó el padre. O bueno, u otras anécdotas que a lo mejor no son gratas hoy en día y nos espantan, pero que en aquel momento formaban parte de la educación de la escuela. Claro. Como cuando me preguntaron que si iba a estar expuesta la güera. Yo pregunté, ¿qué es eso de la güera? ¿La güera quién es? Pues una tabla con la que a veces el padre les daba, así se educaba en aquella época. Pero fíjate que nadie recuerda al padre Armando como malo, ¿no? Porque lo hacía con amor y lo hacía pues por el bien de ellos, ¿no? No hay rencor. ¿Y esa güera existe? No, la güera no está. Ay, debería de estar esa también. Sí. ¿Y qué más cosas hay? A ver. Mira, está dividida en 6 temas. La primera parte es la parte militar de la escuela, porque el padre... se le ocurre hacer al padre, 15 años más o menos después de fundada la escuela, la convirtió en un colegio militar, que no es lo mismo, militarizado, que no es lo mismo que un colegio militar, que sí está basado en la disciplina como formación. Y luego hay que aclarar que esto de la disciplina no tiene que ver con castigos ni nada de eso. La disciplina es como darle estructura al carácter y a la personalidad de un niño, ¿no? Entonces la disciplina, bueno, nos queda muy claro a los papás que cuando tú le enseñas a un niño de chiquito que todos los días tiene que lavarse los dientes y peinarse, ir con el uniforme limpio a la escuela, esos son los principios de la disciplina. Exacto. Pero luego, a lo largo de la vida, la disciplina se va relajando un poco. En una escuela militarizada se hace énfasis en esta parte de la disciplina, de llevar el uniforme perfectamente bien limpio, de llegar a la hora, de traer el pelo como se debe, bien presentado, ¿no? Etcétera. En ese tipo de cosas nos fijamos mucho en el colegio. Esa es la parte militarizada de la escuela. Entonces hay muchísimas fotografías de los desfiles, aquellos que me han contado que cuando el Colegio Cristóbal Colón, o la Colón, como se le decía y se le sigue diciendo de cariño, desfilaba, la gente decía, ya pasó la Colón, ya vámonos, ya vimos lo que había que ver. Hasta la fecha, la verdad es que nos piden mucho a la escolta, al Estado Mayor del colegio para los eventos importantes de la ciudad de Cuernavaca. Es que los cadetes son muy guapos, debo decirles. Sí, guapísimos, y lo hacen estupendamente bien, lo hacen con mucho orgullo, ¿no? Con las ganas de agradar, y eso se nota. Bueno, precisamente ya que estás hablando del colegio militarizado, ¿cómo va? O sea, porque ha habido un montón de colegios y un montón de escuelas ya, antes era el único casi. Sí. ¿no?
Sí. Ahorita se amplió hasta Cuautla. Sí. Pero sigue la gente precisamente toda esa disciplina y quieren que sus hijos vayan a ese colegio, o ya no importa tanto. La gran mayoría de nuestros alumnos son hijos de exalumnos precisamente. Entonces regresan a la escuela porque precisamente saben que eso de alguna manera les sirvió para lo que están haciendo en la actualidad, ¿no? Que los formó. Entonces sí. Ahora, ¿cómo va? Pues mira, te diré que son tiempos difíciles, como en cualquier negocio en esta época. Híjole, verdaderamente hay muchísimas escuelas en Cuernavaca y entonces eso, pero el prestigio que tiene la escuela es lo que la ha sacado adelante y bueno, pues en eso estamos trabajando y continuamente además haciendo cosas en beneficio de la escuela y en beneficio de estos ideales que inculcó el padre Armando. Por ejemplo, el arte, te diré. Tenemos una sala de lectura de Conaculta. Es la única escuela en todo el estado. Hay varias salas de lectura de Conaculta, pero en colegio somos la única sala de lectura dedicada a libros de arte específicamente dirigidos a niños de primaria. Así es. Entonces tenemos un museo de sitio también. Ahora, hablaste hace un momento de la situación que está un poco crítica para todo el mundo y en todos los negocios y en todas partes. ¿El arte? ¿Está difícil el arte? Sí, por supuesto, por supuesto. Platica. Te diría que en términos de expresión no, en términos de expresión de necesidad de comunicación, de reproducción de la realidad, en términos aristotélicos el arte se ha entendido como la copia de la realidad, en términos platónicos el arte se ha entendido como la representación de ideas. Bueno, estas dos líneas grandes de pensamiento que hacen que un artista se siente a producir una obra siguen existiendo y seguirán existiendo toda la vida. En ese sentido el arte no está en crisis, al contrario, yo creo que está animado. En ese sentido, las cosas que pasan en el mundo hacen una efervescencia intelectual que nutre al artista. En ese sentido no. Lo que está muy mal es el mercado del arte y bueno, desgraciadamente eso afecta a los artistas, ¿no? Bueno, ahorita seguimos platicando con María Elena Noval de estas cosas que son muy interesantes. Vamos a oír a Andrea Valeria y sus comentarios. Muy buenas noches. Y fíjense que yo conocí a María Elena Noval dando una plática sobre arte en la Escuela Cristóbal Colón hace unos años, donde ahí los jóvenes no solamente estaban atentos, sino que comprendían lo que ella decía. Y la prueba de eso es que le hacían preguntas pertinentes. Yo nunca pensé que fuera Acuario, porque se veía tan seria y tan entregada a sus propias palabras que pensé, más bien me pregunté, ¿será Virgo? Y ahora sé que es acuariana, como quien creen, como la mera de este programa, María José, alocadas en su propio interés de las cosas y llamados los acuarianos los excéntricos del zodiaco, porque su símbolo tiene que ver con el alma de todas las cosas. Ay, qué bonito, ¿no creen? Acuario cura a la humanidad, el signo más libre, más diferente, y cuando te quieren es hasta la locura, aunque la locura no dura tanto como uno quisiera. Y Elena Noval tiene muchas locuras, cada vez que describe algo le sale algo deliciosamente alocada sobre el asunto y aprendes algo. Pero no se encelen, porque todos nosotros podemos encontrar nuestra propia locura, especialmente durante este año de las predicciones mayas que confunden a las oscilaciones cósmicas con los pensamientos de lo real y lo irreal. ¿Se podrá viajar más rápido que la luz? Quizás sí, y ahora siempre no, pero la posibilidad queda pendiente. Ahora, así, si eres Aries, pregúntate si podrías hacer algo artístico que sea realmente bello. Y si eres Tauro, pregúntate si podrías deshacerte de la mitad de lo que tienes. Ay, sí. Si eres Géminis, pregúntate si podrías ser capaz durante toda una semana de no mentir
Y si eres Cáncer, pregúntate hasta dónde escuchas a quienes te hablan, te explican, te piden, porque luego no los escuchas, ¿eh? Si eres Leo, pregúntate, si eres el presidente, ¿por qué todo me sale tan mal? Y si no eres presidente, pregúntate cómo darle más gusto a los que quieres. Si eres Virgo, pregúntate, ¿sé ver mis errores o sí sé ver mis errores o sí sé ver mis errores? Y si eres Libra, pregúntate cómo hacer para que haya más justicia simplemente en tu cuadra donde vives. Si eres Escorpión, pregúntate cuáles son mis fallas. Y si eres Sagitario, pregúntate si complaces a quien te quiere. Y si eres Acuario, pregúntate cómo darle más tiempo a tu tiempo. Y si eres Piscis, pregúntate quién tiene la culpa de lo que me sucede cuando las cosas me salen mal. Y si contestas con la verdad, verá que le estarás haciendo un gran favor a tu propia persona, porque tu persona sabe que el mejor de todos los signos, pues es el de uno. Seguimos con María Elena Noval. Por supuesto, muchas gracias, Andrea, por tus comentarios. Y vamos... Muchos saludos, Andrea, queridísima. Claro que sí. Estábamos entonces en ese mercado, bueno, mejor dicho, en que todo lo que está sucediendo en el mundo da mucho que hacer a los artistas, sí. Estamos de acuerdo, pero a la hora de la venta, o a la hora de que mucha gente, muchos de ellos viven de eso, sí. No es el momento ahorita. No. ¿Qué pasa? Hay una gran crisis económica en todo el mundo y específicamente donde pega esto, pues es en el mercado del arte. Las grandes corporaciones invierten en arte, pero esto ya es entender el arte como valor de cambio. Okay. Pero eso es muy poco, esa derrama económica no les llega a todos los artistas. Claro. Entonces, finalmente, sí, están en crisis. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Bueno, tratar de acomodarse al mercado. Y hay una tendencia ahora que se teoriza como el llamado mainstream. Y el chiste es que los artistas quieren que sus obras correspondan con lo que se está viendo en los grandes museos con la idea de vender. ¿Qué pasa? Bueno, pues que en los museos, en los grandes museos del mundo, está de moda el arte conceptual, los neoconceptualismos, ¿no? Entonces, bueno, los artistas, muchos de los modus operandi de los artistas contemporáneos es ir a comprar las revistas de arte que están poniendo esto en palabras y en fotografías, y entonces copian. Hay una tendencia ahora de hacer lo que se llama la cultura del simulacrum, ya teorizada por gente como Jean Baudrillard. Entonces, bueno, se habla mucho del simulacrum, el artista que trata de copiar la obra y además de personificarse a sí mismo como un artista. Son desde luego, pues en muy pocas ocasiones. Funciona para un cierto mercado del arte que está interesado en tener obras de moda y en vestirse con esas obras, ¿no? Bueno, ¿y quién decide de esas modas? ¿Quién decide de...? En gran medida, los medios masivos de comunicación y los grandes coleccionistas. Si la obra se empieza a vender, hay un consenso que dice esto ya fue aceptado como arte, esto ya fue expuesto en tales museos, entonces ya es arte. Bueno, ¿y tú, crítica de arte, qué opinas? A mí me gusta todo lo que está pasando desde el punto de vista teórico. Ahora, se va uno a las galerías y bueno, a veces te llevas cada fiasco porque específicamente te encuentras obras que ya viste en los otros museos, en los grandes museos o en libros, o ya se comentó muchísimo y que están poniendo como novedad cuando eso ya se hizo hace 15 o 20 años en otras partes del mundo, ¿no? Pero las modas regresan. Sí, pero no estamos hablando de moda. Se trata de que el arte es un terreno en el que se puede dar la idea y donde se puede manejar sensiblemente. El arte es una transformación de un material a través de una determinada técnica, pero esta técnica y esta transformación están basadas en una idea, en un proceso y en un insight que tiene el artista. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir de mí, de mi vida? ¿Qué quiero decir del mundo? Sí, está nutrido de muchas ideas y finalmente de una forma artística que el artista tiene que escoger para poder decir todo esto. Te podría poner un ejemplo de una exposición que acabo de ver en el Jardín Borda, que se inauguró hace unos 10 días más o menos, de una traducción literal de una idea. Por ejemplo, hay una ceramista que pone una idea tan simple. Sí, tan simple como decir, pesa más el corazón. La exposición se llama Teterismos. Entonces, bueno, ella trabaja con la imagen del pecho femenino en el arte.
podría parecernos muy interesante. Sin embargo, al hacer una traducción literal de una idea, como la que te voy a decir, pesa más el corazón y las mujeres no somos puras tetas, y hacerlo de una manera literal, no está haciendo arte, está haciendo una traducción muy, pues no quisiera, muy simple, muy pedestre, ¿no? Pone una balanza en donde realmente pone un corazón que pesa más y del otro lado pone pechos, muchos pechitos femeninos. Me parece que cae en lo decorativo. ¿Qué quiere decir eso? Pues sí. Tú que eres crítica de arte, explícame. Quiere decir que las mujeres no somos puro pecho, que las mujeres tenemos corazón y que pesa más nuestro corazón. Pero la forma de traducirlos literal, en cambio te vas a otra sala, la sala del fondo, hay una obra de una artista que se llama Paola Esquivel, que hace una metáfora enorme de lo que está pasando en la sociedad contemporánea, de cómo nos comemos unos a otros, de cómo nos consumimos unos a otros, de cómo abusamos unos de otros. Y ves esta pieza que ella escoge el lenguaje artístico de los zombies, que además hay toda una subcultura actualmente de los zombies en películas y en novelas, por ejemplo, sí. Y hace unas figuras de barro, hace una gran orgía de unas figuras de barro, que bueno, llega uno al jardín borde y lo único que podemos hacer es verdaderamente asombrarnos de cómo hay no una traducción literal de la idea, sino un manejo artístico de la idea. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Bueno, la crítica de arte más importante de este país acaba de darle en la torre. ¿A quién? A los corazones y los pechos. Netamente. Pues por eso. Bueno, a ver, María Elena, ya para terminar. Sé que estudiaste muchísimo para poder saber todo lo que sabes, pero ¿cuál fue la idea de ser crítica de arte? ¿Y en qué se basa? Estudié historia del arte y me dediqué a la crítica de arte porque me gusta mucho pensar las piezas, me gustan esos viajes. Número uno, soy una gran museum goer, ¿no? Me la paso en los museos. Entonces no queda más que la reflexión. A veces trato de ir al museo sin llevar libretita, bueno, ahora llevo el iPad, y sin tomar fotografías ni nada. Resulta que es una necesidad imperiosa de decir lo que pienso. Es una serie de intertextualidades que se dan al interior de la gente que se dedica a reflexionar el arte. A veces la palabra crítica de arte suena muy feo porque entonces nos referimos al aspecto nada más negativo. Ajá, pero crítica viene de kritos y eso quiere decir reflexionar en griego. Quiere decir echarnos un viaje al interior del pensamiento y decir por qué esta obra me gusta, qué le estoy viendo, hacer una lectura formal, hacer en el caso de la imagen una lectura semiológica, que es una herramienta que se usa hoy en día para analizar las imágenes, hacer una lectura de contenidos, en el caso del arte religioso, hacer una lectura de símbolos, por qué el santo está parado con esta vara, por ejemplo, qué nos dice, por qué hay un angelito que no tiene cuerpo y solamente tiene alitas, entonces ya sabemos que eso es un querubín, por ejemplo, ¿no? Claro. Hay diferentes lecturas que se pueden hacer de la obra de arte y eso a mí me fascina, me apasiona lo que hago. Realmente soy feliz yendo a los museos y a los talleres. Empecé de muy chica, la carrera la empecé como todo mundo, bueno, ¿no? Claro, pero ¿cómo empezó ya la necesidad de decir lo que tú piensas de todas las cosas que Toda ves? la vida, siempre he sido muy preguntona, soy metiche y preguntona. Siempre que me presento con el artista le digo, soy metiche de talleres de artistas. Entonces siempre estoy preguntando por qué y cómo es la técnica y qué lo llevó a esto y todo. Me interesa mucho el proceso creativo del artista. El otro día entrevisté a un novelista que me decía que había empezado su novela nada más porque fue a la Lagunilla y vio una fotografía de unas niñas muertas. Entonces hace una novela hermosísima, ya está a punto de editarse, sobre la Revolución Mexicana, a partir de una idea, ¿no? A mí lo que me interesa es ver cómo ese insight, esa inspiración, desarrolla un proceso creativo que se vuelve de repente desenfrenado, y esto lleva al artista a investigar, por ejemplo, en el caso del novelista, la historia de la fotografía durante la época de la Revolución Mexicana, y va haciendo un tejido de diferentes cosas que le pasan en la vida real y en la vida del imaginario, ¿no? Bueno, pues María Elena, la tele es tiempo y ya nos dicen que nos tenemos que ir, así que yo te invito a que regreses con nosotros dentro de un mes o 2 meses, si es que estás por aquí, por Morelos, y te agradezco muchísimo, por supuesto, que hayas estado aquí. Hablaremos, ¿qué te parece de Zapata? Ándale, me encanta la idea. Sí. Bueno, señores y señoras, yo los dejo el día de hoy con una canción de Gloria Lazo que vamos a dedicar a Pablo Picasso, La Malagueña.
bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera. Besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera como el candor, como el candor de una rosa. Eres linda y hechicera, eres linda y hechicera, como el candor, como el candor, como el Este programa fue transmitido gracias al apoyo de Difusión Paco Rabanne, París.